Un día como hoy, 12 de octubre, pero del año 1972, hace 39 años, se inició un viaje que habría de terminar en tragedia, una tragedia de gran recordación, la de los Andes, que registró 29 personas muertas y, gloria a Dios, 16 sobrevivientes. Uno de esos sobrevivientes, el doctor Gustavo Cervino, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está? Un gusto estar acá contigo. Exactamente, yo también pienso lo mismo. No voy a dar por hecho que todas las personas que estén viendo este programa saben de esta tragedia o la recuerdan. Hay muchas personas jóvenes que nunca de pronto han oído hablar de la misma. Por eso vamos a retroceder mucho en el tiempo para revivir esos hechos, para que se empapen realmente de qué fue lo que aconteció allí. Pero a ver, doctor, ¿quién era usted en el año 1972? ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba? En el año 1972 yo era un jugador de rugby del Christian Brothers, que era un colegio de exalumnos que habíamos egresado hace 3, 4 años, y estudiaba medicina. Era estudiante de medicina, tenía 19 años y había cursado 4 meses de facultad de medicina. Precisamente tiene el uniforme que usaban los jugadores de rugby de la universidad, ¿no? Exactamente, este es el escudo, dice All Christians, Viditeralle, está la corbata, el trébol de Irlanda, que son brades irlandeses. Este es el uniforme que llevábamos en el equipo cuando íbamos en el avión. O sea, eran jóvenes muy atléticos, supongo que muy alegres, que prepararon un viaje ¿hacia dónde? A Chile, a Santiago de Chile, le arrendamos un avión a la Fuerza Aérea para 45 pasajeros. Íbamos a ir para conocer el primer gobierno socialista electo democráticamente, el gobierno de Allende, la cordillera de los Andes, que tenía nieve y montañas majestuosas, ya que el Uruguay no tiene nieve y es un plato ondulado. Y aparte nos habían dicho que las chilenas eran muy lindas, así que nos íbamos con mucha ilusión a conocer ese país. Obviamente. Bueno, ustedes embarcaron, como decía, el 12 de octubre. El avión partió hacia Mendoza y al día siguiente el avión siguió de Mendoza. ¿Hacia dónde, doctor? ¿Qué pasó? El avión tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Mendoza, de Plumerillo, porque aparentemente el avión nuestro era turbohélice, un Fairchild, y no tenía mucha potencia para cruzar por las montañas más altas, por lo tanto voló al sur para pasar por un paso que se llamaba Planchón, que las montañas eran de 2.500 metros. Ahí dormimos en Mendoza y al otro día emprendimos el vuelo para llegar a Santiago a jugar el partido Rey con el cuadro All Boys de Chile. ¿A dónde no llegaron? ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? Bueno, el avión salió en un día bastante normal, pero hubo un error humano, no calcularon el viento en contra que venía del oeste al este, de Chile a Argentina, de aproximadamente 100 kilómetros por hora, y cuando pensaban que estaban por la mitad, iban recién por el 20%, cuando pensaban que habían cruzado toda la cordillera y doblaron para Santiago, el viento los metió en las montañas más altas, que tienen 4.800, 5.000 metros de altura, y chocamos contra un volcán, el Tingririca, y el avión explotó, se desparramó en 6 kilómetros a la redonda, pedazo de hélice y todo, y bueno, ahí se murieron casi 16 personas en el acto. Se hizo la noche enseguida, caímos arriba de un glaciar que se llama el Valle de las Lágrimas, que tiene 300 millones de años, donde nunca había pisado un ser humano. Cuando usted cierra los ojos, a ver, ¿qué es lo primero? Recordando ese instante en que el avión explota, como usted dice, en que se da todo esto, ¿qué recuerda? ¿Qué se le viene inmediatamente a la cabeza? Bueno, yo estaba sentado y me levanté a la fila cabina del piloto, pues yo tenía una premonición que era viernes 13, que algo iba a pasar y no estaba muy tranquilo a pesar de ser muy bromista. Y estaban los pilotos acostados con los pilotos automáticos. Y digo, nadie maneja. Y no, este avión es muy moderno, va con piloto automático. De repente el piloto miró hacia adelante y vio que las montañas, en vez de ser más chicas, eran cada vez más grandes. Por lo tanto, me mandó sentar. Y yo cambié de asiento porque estaba contra la ventana
y pasé al asiento del medio, la fila 13. Y bueno, cuando agarramos un pozo de aire muy grande, el avión le dio toda la polenta y el piloto sacó la punta para no pegar contra la montaña, se zafó y el avión explotó así. La punta se salvó, de la fila 13 para atrás todo explotó, se pulverizó. Y bueno, yo en el momento que el avión pegó, un segundo antes me saqué el cinturón, me agarré del techo y decía, Jesucito, Jesucito, no quiero morir. Y en la película se ve perfectamente bien, el asiento donde yo estaba sentado se va para atrás y la persona que estaba en el lugar donde yo estaba un segundo antes se murió. O sea que usted por lo menos tuvo el tiempo de hacer una plegaria, ¿cierto? Antes de que el avión realmente cayera ya a la montaña. No, pasa que en el momento que el avión pega y si explota, los segundos se parten en milésimas de partículas. Es como que un segundo se parte en un año. Y es todo como en cámara lenta, todo esto que ocurre. Lo que sé que el avión empezó a pegar golpes por todos lados y yo cerré los ojos, después de golpear y golpear, sentí en la mente pensando que era verdad, que uno después de muerto sigue pensando, porque no podía creer que hubiera sobrevivido al impacto a 500 kilómetros por hora, chocar contra una montaña y que no me pase nada. Entonces cuando estaba sintiendo que había vida después de la muerte, un líquido me corrió por la cara, por acá, y abrí los ojos. Y era el líquido del aire acondicionado. Y cuando abrí los ojos, vi que todos los asientos que quedaban de la fila 13 para adelante se habían desprendido, se habían chocado contra las mamparas, estaban todos apilados. Por lo tanto, yo estaba solo, di un paso para atrás y me hundí en la nieve hasta la cintura. Y miré para arriba así, por donde había caído el avión, había quedado toda la huella como un trineo. Estábamos rodeados de nubes en el medio de un glaciar que nunca había pisado un ser humano. ¿Cómo fueron los instantes después de eso? ¿Cómo fue esa primera noche? Esa primera noche fue el infierno de Dante, porque el sol se puso a las 4:30 de la tarde. En el horizonte estaba a 5.800 metros y cuando el sol doblaba para Chile, era de noche acá. En la punta de la montaña era de día todavía. Esa noche nos agarró a todos apretados, no pudimos, algunos cuerpos pudimos sacar o asientos dar vuelta. En la oscuridad más absoluta se escuchaba gritos, llanto, desesperación y no podíamos hacer nada. O sea que esa noche aprendimos que el caos se ordena en sí solo y que a partir de ahí nadie más se podía quejar, porque por más que llorara, por más que gritara, como se gritó durante toda la noche, mi amigo muerto no resucitaba, mi familia no aparecía, iba a seguir teniendo frío. Entonces nos dimos cuenta que tuvimos que construir una sociedad solidaria, que los bienes pertenecían a la comunidad. Las normas aparecían y desaparecían por sí solas. La primera norma fue que estaba prohibido quejarse. El que se quejaba era un terrorista, porque agregaba más dolor al dolor. No le hablábamos, no le dábamos agua, no le dábamos de comer. Lo vetaban completamente. Sí, pero enseguida se daba cuenta, pedía perdón y lo integrábamos de vuelta. Exactamente. Ustedes se organizaron inmediatamente, surgieron líderes de manera que ustedes pudieran tener mínimamente una comunidad, vivir en comunidad allí. Lo que pasa es que es muy difícil imaginarse de acá sentado en un estudio de televisión lo que pasa a 4.800 metros de altura. Y con temperaturas de menos 40 grados. 40 grados bajo cero, cuando nevaba o era de noche, o 40 grados de calor, cuando no había una sola nube. O sea que en menos de 24 horas había una diferencia de umbral de temperatura casi 90 grados. Así que el ruido de los metales que se contraían y se dilataban te aturdían. La mente a esa altura actúa en cámara lenta. Cuando tú te levantás, el corazón entra en taquicardia, te sangra la nariz, te sangran los oídos. Es muy difícil desplazarse cuando querés respirar, no hay oxígeno. La hemoglobina agarra una poquita partícula de oxígeno y sentís que no te entra el aire, o sea que es muy incómodo. Angustioso. En esa situación estábamos como, aparte congelados, mucho frío, como invernando, en una actividad muy lenta. Tuvimos que trabajar la aceptación y darnos cuenta que no había mucho para hacer, pero que vivir o morir dependía de nosotros.
ustedes estaban todos los sobrevivientes, digamos, se tenían que alojar o refugiar en el fuselaje del avión, en lo que había quedado, ¿no? Y quedaron de avión, el piso estaba inclinado así, las ventanas estaban acá arriba y abajo, nos apoyábamos en el piso y en la pared de costado, dormíamos con las piernas entrecruzadas, nos sacábamos los zapatos, en prácticamente 5 metros había 29 personas que formábamos un entretejido de cuerpos y de piernas que tapiábamos el avión para mantener la temperatura. Y empezamos a darnos cuenta que los aviones pasaban por arriba pero no nos veían. A los 10 días suspendieron la búsqueda y dijeron que iban a venir a buscar los cadáveres 4 meses después, en febrero. Exactamente, pero no se me adelante porque hay muchas cositas importantes. Ahora que hablaba de cómo ustedes se tenían que arropar unos a otros, allí sí que supieron literalmente lo que era el calor humano y depender de este, ¿no? Y bueno, sí, el cuerpo humano, para mantener las funciones fisiológicas, tiene que tener una temperatura de 37 grados. Cuando baja abajo de 36 entra en hipotermia y arriba de 40 entran las convulsiones. Por eso que para poder sobrevivir el cuerpo tenía que quemar la grasa, después los músculos y después los huesos. En 10 días perdimos casi 25 kilos por persona. Y bueno, éramos un equipo de rugby, el capitán es el que mandaba, nosotros lo respetábamos, y él se jugó el rescate del mundo exterior. Esperábamos que helicópteros, bomberos, gente por tierra o aviones nos tiren alimentos, nos saquen de ahí. Bueno, ¿cómo fue para ustedes el ver morir allí a muchas personas que quedaron heridas, que no murieron con el impacto, pero que quedaron heridas? Asistir a la muerte así casi que en cuentagotas. En un segundo entramos a otra dimensión. Yo me acuerdo que cuando me caí para atrás, después tuve que subir de vuelta donde estaba el avión, porque escuchaba ruidos, tuve que sacar un asiento y en el suelo vi una mujer, la madre de Parrado. Yo tuve que avanzar y me di cuenta que me agaché y le toqué la yugular, me di cuenta que estaba muerta y para avanzar le tuve que pisar el pecho. Ya en un instante me había adaptado a una realidad donde eso iba a ser lo menos horroroso. O sea que ver personas desangrarse, yo por haber hecho facultad de medicina 4 meses, tenía Era el amigos médico del... como Roberto Canesa, que había hecho 6 meses más, éramos los médicos, gente con piernas amputadas, arterias como la femoral, que le poníamos la mano y le poníamos torniquetes, cinturones, igual se desangraban en la noche y morían al otro día congelados. Era muy difícil, pero no había otra cosa para hacer. Enseguida se nos estiró el umbral del dolor, se estiró y empezamos a soportar el imposible. En esa situación tan adversa, ¿cómo era la relación entre ustedes, los sobrevivientes? ¿Qué sentimientos, qué emociones manejaban? Las emociones se congelan. No había mucho tiempo para romanticismos y dulzura o ternura que la expresaba Liliana Metol, la mujer de Javier, que fue una maravilla. Nos contenía, nos daba amor. Nosotros éramos estoicos, teníamos que soportar todo eso y hacer lo correcto por los motivos correctos, a pesar de todo lo que ocurría. Ahí aprendimos que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces tú con las cosas que te pasan. Porque tenés que, a pesar de todo, ir a ayudar a tu amigo, sacarle un fierro que le atravesaba el vientre, coserlo. Eran cosas muy desagradables, pero tenías que vestir de coraje, atravesar el miedo y con valor hacer lo que haya que hacer. Hagamos una corta pausa para unos mensajes importantes del canal y ya regresamos porque esta historia continúa. En esas circunstancias, pienso yo que era muy fácil perder la cordura, enloquecerse. ¿Tenían alguna actividad, hacían algo para no caer en esto? Bueno, no, los parámetros de cordura los rompimos el primer día. La locura era total, o sea, la gente hacía lo que podía y nosotros nos reíamos a veces con humor negro.
La primera noche le pedían documentos, había un tripulante que pedía documentos, identifíquese, otros decían que era el presidente. O sea que escuchábamos ruidos de metralletas y eran piedras que venían rodando, ruidos de ladridos. A veces cosas ocurrían y no ocurrían, pero la locura era muy grande. Te salías de la realidad y lo tenías que vivir. Pero a pesar de eso, teníamos que hacer todo lo que tuvimos que hacer. Hacer agua, hacer sobredormir, abrigarnos, teníamos que tapiar el avión para que no entre el frío. De día salíamos y dábamos 5 o 6 pasos y nos sentábamos. 12 personas de las 29 tenían piernas rotas, murieron 4 o 5 personas la primera noche. Parrado tenía la cabeza como un monstruo con edema y yo lo senté, le di un beso porque no podía hacer nada y se cayó de cabeza contra el hielo. Y la mejor clínica del mundo, la crioterapia, es el mejor tratamiento para el edema cerebral. O sea que tuvimos hasta esa suerte. Él después fue uno de los expedicionarios que caminó. ¿Qué otras decisiones tomaron para tener una convivencia allí como más agradable, menos traumática? Era todo nuevo, no conocíamos la nieve, no sabíamos absolutamente nada y por ensayo-error nos dimos cuenta que si entrábamos al avión teníamos que sacarnos los zapatos para que no entre nieve mojada y le poníamos las piernas al que estaba enfrente. El que estaba enfrente le apretaba las piernas toda la noche y vos a él, cuando veías que la pierna se congelaba, la empezabas a apretar para que él te hiciera lo mismo a ti. Te pegabas golpe de puño para producir edema y calor. Rezábamos el rosario toda la noche, todas las noches, para no dormirte, porque si te dormías te morías congelado. No teníamos comida, al principio nos alimentamos de pasta de dientes, de crema Ponce de las mujeres, de fijador de pelo, unas tapitas de vino, una barrita de chocolate, un maní con chocolate que lo chupabas el chocolate y después lo comías, uno por día. Y en 10 días perdimos casi 25 kilos por persona. O sea que ustedes se valieron de todos los equipajes que llevaban ustedes y las personas que fallecieron para ver qué encontraban que les sirviera, ¿no? Y bueno, encontramos al principio una botella de vino, de coñac, que tomábamos un puchecito para calentar el cuerpo. Encontramos cigarros, cartones de cigarros que fumaban. Los que fumaban y los que no fumaban también empezamos a fumar, porque fumabas un cigarro y te dejaba como groggy y te hacía pasar mejor el tiempo. ¿Cómo fue para ustedes enterarse, ustedes que todo lo tenían que dosificar para que todos tuvieran acceso, digamos, a algo de alimento o de ropa o lo que fuera, el enterarse de que un compañero había abusado y había tomado más de lo poco que tenían? Nosotros éramos un equipo y del primer día tuvimos un objetivo muy claro que era sobrevivir, pero no yo, todos. Por lo tanto, trabajábamos con ese objetivo. Racionalizábamos la comida. Un día pasaron unos aviones y que se movió así, entonces pensaron que nos habían visto y había una valijita chica que había chocolates, algunas cosas, pero... Y los que estaban ahí festejaron las comieron festejando. Y cuando vino el capitán y abrió la valija ya no quedaba nada. Entonces, pero no fue una persona, sino que fueron casi todos que estaban festejando la euforia de que nos vienen a buscar. Después nos dimos cuenta que no era así, que iban a venir 4 meses después. Oh, por Dios. Bueno, el hambre los fue acosando poco a poco, se fue acabando las pocos alimentos que tenían. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué decisiones tuvieron que tomar frente a esto? El hambre no existe, existe la sed, insoportable. Antes mascábamos la nieve, que era hielo, se te contraían las encías, se te rompían las comisuras de los labios, se te partían los labios y la lengua se inflamaba. Quedabas como un monstruo, todo así. La sed era insoportable porque tomabas el agua destilada y así como la tomabas, te hidratabas momentáneamente y la orinabas. Y salía como la Coca-Cola, perdías todos los magnesio, potasio, todos los minerales. El hambre no se siente porque el cuerpo recibe la orden de que no entra comida y entonces te empezás a digerir vos mismo. El páncreas empieza a segregar lipasas, enzimas, proteasas para consumir y digerir tus propias grasas, la lipasa, la proteína, las proteasas, y te vas consumiendo. Como un niño de Biafra, ¿viste? Que quedan con esa usina, todo gordito y todos los huesitos. O sea que
no teníamos hambre. Nos decía usted ahora que en algún momento se dieron cuenta de que las brigadas de rescate habían suspendido la búsqueda después de varios días de búsqueda infructuosa, obviamente. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Cómo recibieron esa noticia? Fue muy fuerte porque nos dijeron que iban a venir 4 meses después a buscar los cadáveres y que nos daban por muertos y nosotros estábamos vivos. Entonces, me acuerdo que el capitán se desmoralizó mucho porque él se había jugado el rescate externo y en ese momento murió psicológicamente. Él muere realmente en el alud unos días después, pero ya se entregó. Los más jóvenes nos rebelamos y decidimos a la mañana siguiente, Numa Turcati y yo, subir por donde se había deslizado el avión y caminamos 50, 100 pasos estirando los límites y nos agarró a las 4 de la tarde trepando la montaña y miramos para abajo y era un punto negro. Confirmamos que tampoco nos iban a ver de arriba. El avión no se distinguía de una roca. Por lo tanto, era de noche abajo cuando el sol se puso en el horizonte, pero la punta de la montaña tenía luz. Entonces estábamos tan congelados y tan fríos que tratamos de acelerar la marcha para calentarnos con el sol. Pero ya en ese momento nos dimos cuenta de lo siguiente, que daba lo mismo morirse en el avión, ahí o caminando, pero había una gran diferencia. Pero morir luchando era vivir y dignificar la vida. Entonces tratamos de enfrentar el imposible. Cuando llegamos arriba, se puso el sol, tuvimos que dormir uno con la espalda sobre la nieve, otro arriba. Cada media hora nos parábamos dándonos golpes de puño con toda la fuerza para producir vasodilatación y calor y que el cuerpo no se transforme en una estatua de hielo. Donde toda la noche nos pegamos golpes, toda la noche, y cuando ya estábamos liquidados, que no podíamos más, apareció el sol, que es la estufita de los pobres, y nos pegó en la cara. Entonces vimos que podíamos vivir. ¿Cómo se daban ánimos unos a otros para no caer en el derrotismo, en el pesimismo, para seguir con vida? Y eso lo tenías que hacer de la única manera que podías, tomando acción, que es lo único que produce resultado. Había que hacerlo. Y bueno, aprendimos que ese segundo que de vida que te quedaba, había que dignificarlo. Y fuimos estirando los segundos, los minutos, hicimos los días, las semanas. Estuvimos 3 meses y medio en la montaña, mucho tiempo. Pero tenían, digamos, había un sentido de compañerismo, de Todo el amigos, tiempo. La energía más grande que había era el amor. Nos queríamos, nos cuidábamos, nos protegíamos, nos abrazábamos. Se moría alguien y llorábamos un rato y enseguida teníamos que seguir poniendo ánimo. Y cuando te decía que esa expedición que hicimos arriba, cuando volvimos ciegos, porque no teníamos lentes, con los pies medio gangrenados, y vimos que había 150 kilómetros de nieve para todos lados. Por lo tanto, nos dimos cuenta que la única manera de salir era tener energía y fuerzas, y para eso había que comer algo. Y lo único que había eran los cuerpos de nuestros amigos muertos. Exactamente, y de ese punto vamos a hablar entonces en la próxima entrega de esta entrevista. Así que invitemos a todos los televidentes para que no se pierdan de lo que continúa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a usted, doctor, por esta primera parte acá con nosotros. Bueno, les contamos que estamos con el doctor Gustavo Cervino, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, por allá en el año de 1972. En el programa anterior nos contó cómo se inició esa terrible, dolorosa odisea en la cordillera de los Andes. Y hoy vamos entonces a continuar este relato. Doctor, entonces nuevamente bienvenido. Un gusto estar contigo de vuelta. Bueno, entonces nos contaba usted, la semana anterior terminamos en que se vieron obligados a tomar decisiones muy, muy difíciles. ¿Cómo fue eso, doctor? Bueno, cuando nos dimos cuenta de que nos habían abandonado, que estábamos a 150 kilómetros de montaña de casi 5.000 metros de altura y no teníamos ningún alimento, teníamos que decidir entre la vida y la muerte. Y lo único que había para alimentarnos eran los cuerpos de nuestros amigos muertos. Por lo tanto fue muy duro, porque primero
lo tuvimos que aceptar en la mente. Después tuvimos que pasar por tabúes psicológicos, tabúes religiosos, fisiológicos, si después de mucho tiempo un cuerpo muerto se podía comer o no también. Pero estas eran cosas que íbamos pensando, íbamos hablando en grupitos chicos, más primero que nada con Canesa, que era el médico, como yo, por el simple hecho de haber estudiado 3 meses o 4 de Facultad de Medicina. Y después cuando nos dimos cuenta que era la única opción, lo pusimos a discusión general y hasta que no estuvimos todos de acuerdo no se tomó la decisión. Javier Metol y Liliana Metol eran los más resistentes. Ellos tenían como 40 años, tenían 4 hijos y nosotros dijimos que si había alguien que realmente tenía que comer eran ellos, porque tenían 4 hijos que nos estaban esperando, que eran unos egoístas. Entonces cuando ellos se dieron cuenta que era verdad lo que decíamos y estuvieron de acuerdo, tomamos la decisión. Bueno, fue muy duro, pero inmediatamente al otro día era la cosa más normal del mundo. La capacidad de adaptación de un ser humano es increíble. Pero en ese momento era o comer los cadáveres que había allí dentro de la nieve o morir. Sí, no había otra opción, era la única energía que había. Nosotros decidimos eso y lo único que sé, y estamos todos de acuerdo los sobrevivientes, que si nos cayéramos de vuelta no esperamos tanto, lo hacemos el primer día. Pero usted particularmente, ya usted me contaba que todos tuvieron escrúpulos a nivel moral, a nivel religioso, pero usted particularmente, ¿cómo vivió esto de tener que compartir, o mejor comer un pedazo de cadáver? No, nosotros, primero que nuestros amigos vivían ya en nuestro corazón, lo que quedaba ahí era un mueble de hielo, una estatua, lo veíamos todos los días, porque en la nieve las cosas quedan ahí. Tú la tapás y se destapa sola, o sea que ya habíamos disociado, separado nuestros amigos que se reían, que estaban vivos, de eso que quedaba, que era la cáscara, era como un pedazo de avión. O sea que fue muy duro, y bueno, pero había que tomarlo, o sea que lo hicimos primero unas tiritas como un fosforito que pusimos en el avión, después de estar con un vidrio tratando de un cuerpo congelado que es una roca. Exacto. Es muy duro, o sea, la parte física de hacerlo es complicado además. Es como entrarle a un cordero congelado al freezer, uno rebota. O sea que aparte de todo eso había que hacer. Y bueno, lo hicimos y lo compartimos a todos. Yo les dije a ellos que no había placer más grande para un amigo que después de muerto seguir ayudando a sus amigos que sigan viviendo. O sea, otros hablábamos de que era una comunión entre nosotros, que si Cristo había compartido el cuerpo, nosotros también lo ofrecíamos. Y bueno, así se hizo. Después nos agarró una avalancha a los 5 o 6 días que nos sepultó totalmente. En la oscuridad más absoluta murieron 8 más. En 40 centímetros del avión quedamos atrapados en la oscuridad más grande sin saber dónde era arriba o dónde era abajo, por casi 15 metros de nieve, miles de toneladas de nieve habían tapado el avión y no sabíamos dónde estábamos, no había casi oxígeno, prendías un encendedor para mirar un poquito y el encendedor se apagaba. En esa oscuridad absoluta, en esa cueva de hielo, de una trampa que era un infierno helado, tuvimos que sobrevivir 3 días sentados. O sea, el tiempo que transcurría era inmensamente largo, era insoportable. Después empezamos a compactar la nieve. Al tercer día vimos que por la ventana del piloto vimos que había una luz fluo, nos dimos cuenta que arriba era para allá. Y tuvimos que hacer todo un agujero, como hasta el techo de allá arriba, compactando la nieve, porque si la metíamos en el avión nos restaba el espacio a nosotros. Y después subimos y cuando salimos afuera, yo fui el primero que saqué la cabeza así, miré, y estábamos adentro de una nube. No había absolutamente nada, fue como un tsunami que se llevó los asientos, llevó todo, y volvíamos a bajar todos los días, 15 días, en una cueva de ratas, hasta que la nieve se fue derritiendo, y volvimos a reconstruir de la nada. O sea que el guionista de esta película era de terror. Exactamente. Dicen que las personas en los momentos difíciles, en los momentos más duros, las personas inteligentes saben sacar oro de sus minas internas. ¿Qué tan creativos se volvieron ustedes allí, no teniendo recursos, trabajando todo realmente, literalmente con las uñas? La adversidad
es lo que desarrolla la creatividad. Y empezás a transformar los problemas en oportunidad y los sentidos, el gusto, el tacto, la visión, están en todo para ver cómo puedes transformar objetos que no servían para nada. Con los forros de los asientos hicimos sobredormir. Con pedazos de metal hacíamos bastones, con telas hacíamos guantes, después hacíamos botas, hicimos lentes, con la tapa de la mica de los mapas, con los vidrios que los fuimos cortando despejados del avión, hacíamos lentes que parecíamos el zorro, con elástico de sutién de las mujeres hacíamos acá atrás, después con cables hacíamos las patillas, y con hilo bobina lo cosíamos, o sea que hicimos una cantidad de cosas que fuimos utilizando con mucha creatividad para poder hacer las herramientas para poder trepar la montaña y no morirte congelado en las expediciones. Ahorita usted hablaba, perdón, en el programa anterior usted hablaba de que rezaban el rosario. ¿Quién era Dios para la mayoría de los sobrevivientes? Nosotros rezábamos el rosario todas las noches, toda la noche. Y el rosario iba en sentido horario. Fueran o no creyentes, todos lo rezaban, obviamente. Éramos todos creyentes, íbamos todos a un colegio cristiano, Christian Brothers, pero el rosario cumplía varias funciones. Primero te ocupaba la mente. En vez de pensamientos negativos, en repetir como un mantra que ibas rezando la oración. Yo rezaba mi Ave María y tenía que seguir el que estaba a mi izquierda. Si él no lo rezaba, yo lo despertaba de un codazo, porque si te dormías te morías. Te ibas apagando como una vela, entonces te mantenía despierto, íbamos dando la vuelta. Y así dejábamos que la mente se aquietara y le pedíamos fuerzas a la Dios y a la Virgen para soportar lo imposible. Y bueno, fue nuestro compañero, por eso en la película termina con el Ave María de los helicópteros. Gracias María, la gratitud a la Virgen que estuvo con nosotros. ¿Cómo fue entonces dentro de esa comunidad ver que dos de los integrantes se iban a sacrificar por el resto, intentando buscar una ayuda, intentando buscar un rescate? La primera expedición la hicimos nosotros tres, Numa Turcati, Maspons y yo. Subimos, dormimos a la intemperie, nos dieron por muertos y volvimos al otro día deshechos pero vivos. Después subieron 2 o 3 expediciones más, donde fue Harley a buscar la cola y la radio con Canesa, Parrao y Vicentín. Después hicieron otra expedición que volvieron y la última expedición ya la preparamos muy bien con todos estos equipos para que no hubiera retorno y siguieran hasta el final. Una expedición sin retorno. Sin retorno, no tenía retorno. Hasta el punto que... Era casi una expedición suicida. Bueno, no era suicida porque nosotros alimentábamos por medio de la oración la esperanza, que es la hermana menor de la fe. Y si perdés la esperanza, perdés todo. Nosotros teníamos la esperanza y la ilusión de poder salir. Y hicimos todo lo que se requería, todo lo necesario, todo lo que hizo falta, sin excusas. Por eso hoy se han escrito libros, películas para contar que logramos cosas que eran imposibles. Nosotros no sabíamos que eran imposibles y estuvimos dispuestos a hacer el esfuerzo. El resultado fue que lo lograron, porque ellos caminaban, no por ellos, habían 14 personas que dejaron atrás, que les habían dado la mejor comida, la mejor ropa y habían confiado en ellos. Nando Parrao decía que lo que más confianza me dio a mí fue la confianza que mis amigos me habían dado a mí. Él había estado en coma 3 días con ese edema cerebral, casi muerto, se le murió la madre, se le murió la hermana y Parrao todos los días se quería ir. Lo teníamos que frenar. O sea que esa fuerza, esa determinación que tenía, él dice que durante 73 días lo único que mantuvo vivo fue el deseo de volver a abrazar a mi padre. Y porque sé que él me debe estar precisando mucho, o sea que él pensaba en otros. El yo, cuando se convierte en nosotros, la fuerza de seres humanos es ilimitada. Bueno, doctor, nos vamos a ir a un corte de mensajes importantes del canal y ya regresamos para ver cómo culmina esta historia, esta odisea. Decía usted, doctor, que esa expedición sin retorno de 2 compañeros partió en medio de mucha fe. Ustedes tenían mucha esperanza de que iban
ser, digamos, fructuosa, de que iban a obtener los resultados que querían. Y así fue. El Señor vio, digamos, el sacrificio de los dos compañeros y vio también la fe que ustedes tenían. Y hubo un encuentro muy importante. Cuéntenos qué pasó. Ellos salieron a ese desafío y llevaban cada uno 8 pares de medias, de pedacitos de carne, de comida. Decían, ¿por qué tanto? Ellos pensaban que atrás de esa montaña estaba Chile, que era lo verde, pero yo que había subido era el único sobreviviente, porque Maspons murió en la avalancha y Turcati el día antes que se fueron. Nunca le dijimos que había 150 kilómetros de nieve. Le dije a Parrado el último día, y le dije, pero que confiábamos que iba a poder porque tenían sobres, tenían comida, y que tenían que seguir el valle, y siempre para el oeste que llevaba Chile. Cuando llegaron arriba y vieron eso, Canesa se quiso volver, pero Parrado lo convenció de seguir, ya que no había retorno, era como un cheque diferido que se había sacado y había que caminar. O sea que ellos fueron estoicos, valientes, caminaron y cuando no podían más, seguían dando pasos por nosotros. Eso es lo que quiero transmitir, la importancia de hacer algo por otra persona, de estirar el umbral. Después de 10 días de caminar casi 100 kilómetros, se encontraron con un arriero, un gaucho chileno, que venía a caballo en un arroyo donde estaba el límite entre la nieve y el pasto. Del otro lado de ese arroyo estaba el pasto del deshielo y ese chileno traía a sus animales a pastar. Se encontró con parranes atirados y fue capaz de hacer 150 kilómetros a caballo, dejar a 2 hijos de 8 y 12 años y toda su riqueza para avisar que había encontrado 2 personas que nunca vio en la vida. Si ese hombre no hubiera hecho ese acto de amor y de solidaridad, nosotros estaríamos muertos. Exactamente. ¿Cómo fue ese rescate finalmente? El arriero llegó a la civilización con una carta que escribió Parrado que decía, venimos de un avión, somos uruguayos, hay 14 hermanos heridos arriba. Fueron al gobierno de Allende, no podían creer que nadie sobrevivía más de una noche a la intemperie después de 3 meses que haya sobrevivientes, y vinieron con helicópteros hasta los Maitenes, que es donde Parrado se encontró con el arriero y con Canesa. Ahí Canesa estaba muy agotado, muy herido, muy mal, y Parrado subió con los helicópteros por todo el camino que habían hecho durante 10 días, iba subiendo, 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 y los pilotos le decían, pero no puede ser, tan alto no puede haber nadie. No, más arriba, hasta que llegaron hasta 4.800 metros, el helicóptero no tenía potencia porque no hay oxígeno, tuvo que entrar por la Argentina, por el Bajo. Y bueno, llegaron hasta donde estábamos nosotros y estaban a 150 metros arriba nuestro y no nos veían, porque la foto nos confundíamos con las rocas. ¿Cómo fue el júbilo ya de ver realmente? Nosotros agradecimos el día antes que nos enteráramos por la radio que Parrado y Canesa habían llegado, porque sentimos por telepatía que habían llegado. Nosotros nos conectábamos sin hablar. Tú ibas hablando 2 palabras, yo decía no digas pavadas, y tú no habías hablado. Ya teníamos una sintonía que sabíamos lo que pensaba el otro y todo. Festejamos la noche anterior y la mañana siguiente escuchamos la radio, una piedra, un arriero, 2 sobrevivientes, y nos peinamos, nos aprontamos para el rescate, y cuando vinieron se llevaron el primer día a 8, y el segundo día vinieron de vuelta para buscar los 6 sobrevivientes que quedaban. Yo tenía un bolso que pesaba 100 kilos y había juntado a todos mis amigos muertos, relojes, cartas, documentos. No querían llevar ese bolso, y yo dije, si el bolso no va, yo me quedo. Fui el último sobreviviente en salir. Cuando los convencí que si no iba el bolso yo me quedaba, me levanté en el helicóptero y sentí una sensación agridulce, una gran tristeza abandonar nuestro hogar, que durante 73 días fue nuestro lugar donde hicimos esta sociedad solidaria, y la alegría de volver al mundo que nos había abandonado. Ustedes se convirtieron en héroes para todo el mundo. ¿Cómo lo recibió Uruguay particularmente? Hoy en Chile tuvimos que aterrizar en la azotea de un hospital, la Posta Santiago, porque había 300.000 personas en la calle. Pensábamos que éramos semidioses, milagro. Nadie sobrevivió una noche. Nosotros tuvimos 73 días. Llegamos al Uruguay en un avión de LAN y nos recibieron, había, no sé, como 200.000 personas en la calle también. Y iba el ómnibus despacito hasta que llegamos al colegio, hicimos la conferencia de prensa y frente a los familiares de nuestros amigos muertos contamos la manera como vivimos, en respeto a la verdad y porque estábamos orgullosos
que personas como Nicolich en la carta del libro dice que si llega el día que yo tenga que colaborar con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Ese testimonio está en el libro y bueno, son personas que se merecían ser reconocidos y el mundo se sorprendió porque fuimos el primer grupo humano de la historia que reconoció públicamente que para sobrevivir habían tenido que recurrir a los cuerpos de sus amigos muertos. Usted es un hombre de fe. ¿Por qué cree que Dios le permitió pasar por este evento? Yo creo que Dios nos cría a imagen y semejanza y después nos deja a nosotros decidir. Somos responsables de nuestras decisiones y si recurrimos al potencial ilimitado que tenemos adentro, somos capaces de lograr cosas imposibles de imaginar. O sea que a Dios solo le pedíamos fuerza, no permiso. Porque estábamos ahí, era porque Dios nos trajo la vida, no habíamos muerto al accidente, no vimos a la luz, Él esperaba algo de nosotros, o sea que nosotros nos entregamos con toda nuestra fuerza a cumplir ese mandato de la vida y decirle a las familias de los amigos que murieron lo grandes que habían sido esos seres maravillosos que nos habían dado el ejemplo al no quejarse cuando tenían piernas amputadas, fierros les habían atravesado el vientre y seguían teniendo sonrisas en su cara. A raíz de esta tragedia y en memoria de todas las personas que murieron allá en la cordillera de los Andes, ustedes crearon una institución, una fundación. Tenemos una fundación que se llama Viven. Antes teníamos una asociación de Solería Viven, que hemos hecho muchas obras en memoria de nuestros amigos que murieron. Hoy estamos haciendo una campaña mundial de donación de órganos. Hoy hay por minuto y segundo miles de trasplantes de riñones, de hígados, de córneas, de pulmones, de corazón. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue algo parecido. Un hijo mío de 6 años le dijo a un compañerito, viendo la película Viven, cuando le preguntó cómo habíamos sobrevivido, dijo, estaban muy mal, estaban muy débiles, mi papá y sus amigos. Estaban tan débiles, que para vivir les pidieron prestados a sus amigos los músculos para trepar la montaña. Mira lo fácil y lo simple que tiene la mente de un niño para explicar lo que nosotros hicimos. Y también crearon una biblioteca, ¿verdad? Los familiares, las madres de los hijos que murieron en los Andes, crearon una biblioteca que llaman Estos Hijos. Entonces ellas a chicos con problemas económicos le suministran todos los libros de lectura o de colegio para estudiar. Transformaron un problema en oportunidad y hoy siguen teniéndola después de 40 años. ¿Y quién es usted hoy en día, doctor Cervino? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Yo soy una persona muy agradecida a la vida, por eso estoy acá, compartiendo con mis hermanos colombianos la ilusión, la esperanza de que se puede ser feliz a pesar de lo que ocurra, que no que tenemos que quejarnos. Soy empresario, soy presidente de la industria farmacéutica multinacional de Uruguay hace 16 años, soy director de un laboratorio uruguayo, Cibeles, que tiene una planta de alimentos de nutrición humana, Cibeles Nutrition, y representamos a Merck Sharp & Dohme hace 72 años. Soy presidente de la Unión de Radio Uruguay de hace 4. Juego al rugby, dentro de 4 días vamos a jugar la 40 ABA Copa de la Amistad en Montevideo con los chilenos, un año en Uruguay y otro año en Montevideo. Estoy casado, tengo 6 hijos, Gustavo 23, Sebastián 21, Lucas tiene 19, Martín tiene 16, Lourdes María tiene 13 y Guadalupe Lupita 5, o sea, hice patria. ¿Y tiene algún trauma? ¿Le dejó algún trauma el haber pasado por esta tragedia? No, no tengo ningún. No recuerdo un solo día de mi vida que soy un sobreviviente de los Andes. Jamás me desperté con una sola pesadilla. Solo cuando me preguntan lo cuento, como contar a un partido de fútbol o algo, pero lo hago por la curiosidad de la gente y también porque aprovecho para transmitir los valores y principios que tienen que regir el ser. Bueno, y finalmente, ya para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje deja usted en todos los lugares donde va compartiendo su testimonio? ¿Qué es lo central del mensaje suyo? Bueno, yo lo que digo es que lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces tú con las cosas que te pasan, que nacemos sin ser invitados y nos vamos a ir sin darnos cuenta, por eso tenemos que estar al día. Y que en la vida podemos elegir 2 cosas, agradecer o quejarnos. Cuando agradezco como acción, soy parte de la solución y no el problema, y cuando me quejo soy una víctima.
y lo que tiene que cambiar es el mundo exterior. Me siento mal y no aporta nada. Que los seres humanos extraordinarios no existen. Todos podemos lograr lo que nos proponemos si nos conectamos con el amor y el sincero deseo, que hay que pulverizar las creencias de las mentes que te dicen que no podés. Siempre vas a poder hacer lo que te propongan. Y ser feliz es una decisión. Que la felicidad no es el destino, es el viaje. Es estar presente en el aquí y ahora. Estar permeable, receptivo, dispuestos a aportar lo que falta en la sociedad donde vos vivas. ¿Y sigue rezando el rosario? Lo rezo, no rezo el rosario, rezo la María y el Padre Nuestro en cualquier momento que tengo una pausa y no quiero pensar en cosas mundanas, me conecto con la gratitud, le agradezco a Dios estar vivo, le pido fuerzas para ser un poco mejor y compartir mis limitaciones, mis defectos, aceptándolas y mostrando que somos vulnerables todos los seres humanos. Pues bueno, le cuento que desde que leí hace mucho tiempo en la revista Selecciones un artículo sobre todo lo acontecido allá en la cordillera de los Andes, todo sobre la tragedia, yo deseaba entrevistar a alguna de las personas que habían pasado por esto. La que se me dio con esta entrevista, digamos, ese deseo, le agradezco a Dios por eso y a usted le doy las gracias por haber participado en este programa, por haberle compartido a tantos televidentes lo que fue su drama y también el júbilo del rescate allí. Todos los seres humanos tenemos nuestra propia cordillera, lo importante que hacemos con ella y agradecer la vida y disfrutarla con la familia, con los ciudadanos de mi país y de este mundo que entre todos podemos ser cada día mejores. Muy amable, doctor, que estén muy bien.